importante espacio de reflexión teológica, que es posible gracias al trabajo conjunto pues, de tres importantes organizaciones eclesiales, como son el Grupo de Investigación y Desarrollo Humano e Iglesia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Bartolomé de las Casas y la Conferencia de Religiosos del Perú. En este viernes 15 de mayo vamos a desarrollar la sesión número 7, que tendrá como tema el modelo de la Iglesia en la teología de la liberación, para lo cual se les ha enviado con anticipación vía correo electrónico la lectura de Álvaro Quirón Magaña, Eclesiología en la teología de la liberación. Y la pregunta pues que marcará todo este espacio va a ser la siguiente: ¿cuál es la Iglesia que imagina la teología de la liberación para nuestros días? Poco para tener presente la dinámica de este encuentro, pues sabemos que vamos a tener primero una breve síntesis de la lectura que Marco nos ha compartido. Después abriremos el primer espacio de preguntas, comentarios acerca de esta síntesis, así que pues serán bienvenidos para abrir sus micrófonos. Después de este espacio de comentar, de preguntar, tendremos un breve descanso de 5 minutos que comenzará o dará paso a la segunda parte con la presentación de la propuesta de actualización a cargo de Marco, que también tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos y que también contará con su espacio correspondiente de preguntas y comentarios. Entonces, no siendo más, le doy el espacio a Marco para que iniciemos con este espacio de reflexión. Muchas gracias, Felipe. Eh, Felipe no se ha presentado, yo lo presento. Entonces, él es profesor de la Confer. Y Perdón. Sí, soy profesor de eh, la Confer, estoy ahorita siendo parte de la comisión teológica también de la Confer, entonces me han pedido el favor de acompañar también en ese espacio, entonces aquí estoy. eso. Muy bien, Felipe. Y gracias también por la presentación. Ya hemos recorrido un buen tramo, ¿no? Yo estaba mirando la cantidad de páginas que hemos ido trabajando y creo que ya estamos llegando a la 300, y en poco tiempo también. Y hemos ido pasando diferentes dimensiones de la teología y ahora nos posicionamos en una cuestión que bordea entre la teología, digamos, más sistemática con la teología muy práctica, ¿no? Que es esta dimensión eclesiológica, que nos permite de alguna manera también imaginar cómo la iglesia podría repensarse, qué cosa ha ido haciendo desde los años 90 hasta ahora. Y para eso, este texto creo que de Quirós nos puede ayudar a pensar en el fondo cómo, cómo hacer ese trayecto, ¿no? Ese tránsito. Eh, Como siempre lo decimos, este texto yo lo he resumido y he enfatizado esta vez solo en 3 puntos. Veamos cómo nos va en esta primera parte. Los 3 puntos que voy a presentar, uno primero es la relación entre la praxis que hace el autor y los nuevos contextos históricos de América Latina. Un poco la tesis va a ir en el sentido en que debido a las nuevas coyunturas políticas y sociales, entonces la Iglesia abraza una praxis liberadora y responde de otra manera respecto a los años 60 hacia atrás, ¿no? Esa es un poco la idea, ya lo veremos más a detalle. El segundo punto, presentar estas 5 etapas que presenta el autor. Para él hay 5 etapas de la eclesiología de la liberación, como una especie de 5 momentos. Va a decir además que cada momento puede superponerse al otro, así que no es necesariamente tan lineal, pero digamos que va a ir avanzando en la historia de la eclesiología desde la liberación. Y luego un tercer momento para describir 5 aspectos fundamentales de lo que significa la eclesiología de la teología de la liberación, ¿no? Y así, digamos, podemos terminar este resumen que he preparado para ustedes.
Y, digamos, el hilo articulador de todo este trayecto es el cambio de paradigma histórico como una especie de brújula para el quehacer de la eclesiología, ¿no? O sea, la idea es que más o menos hemos ido mirando también es que la teología de la liberación le dota un poco de sentido desde la opción por los pobres, sin duda, a repensar todo el quehacer de la teología y en este caso la eclesiología, ¿no? Bueno, vayamos al primer punto, que es el más introductorio, pero creo que pone los acentos sobre las sillas, ¿no? Dos dimensiones, una dimensión general y una dimensión particular. La relación entre la praxis y el cambio histórico se pueden desarrollar entonces de esas dos maneras, general y particular. En términos generales, el autor nos dice que la historia de América Latina se caracteriza por las injusticias y las desigualdades que la sociedad, la política y la economía han producido. Entonces hay como un nuevo momento histórico. Ante este cambio, el autor nos propone este concepto de nueva praxis que ha intentado responder a este momento de dolor, ¿no? Em, Esta nueva praxis se caracteriza por el compromiso con los más vulnerables que permiten finalmente superar estas nuevas formas que él llama nuevas formas de esclavitud, de explotación, de violencia institucionalizada y de marginación. Entonces, la nueva praxis supone un nuevo compromiso distinto, observando las desigualdades estructurales que supone América Latina. En palabras del autor, la nueva praxis consiste, en todo caso, en la irrupción de los pobres en el escenario histórico y eclesial. Esto nos permite repensar el contexto en su conjunto de América Latina. Entonces, en ese sentido, la nueva praxis de los pobres son los sujetos, perdón, permite que los pobres sean los sujetos centrales de esta liberación. Esto general se articula con un punto que es el carácter más bien particular, donde esta nueva praxis adquiere una nueva comprensión de la realidad. El autor para esto sugiere superar las teorías que en ese momento, creo que todavía hoy, estaban vigentes, como las tesis desarrollistas, ¿no? Que ponen el acento en lo económico, en el crecimiento y los números, y más bien presenta una serie de interpretaciones como marcos, digamos, epistémicos que nos permitan entender la realidad de mejor manera, ¿no? Dice, bueno, las teorías de la dependencia nos pueden ayudar, pensar las desigualdades estructurales, ya no desigualdades entre sujetos, sino estructurales, nos podrían ayudar, pensar cómo el sistema genera una explotación, además de las formas de dominación, el sistema también es un problema, y luego los intereses que pueden ser desde económicos, políticos hasta militares. Entonces, estos marcos nos permiten, nos dice el autor, estos nuevos marcos, no solo, digamos, nos permiten tener una mirada más dinámica de la realidad, sino también responden con expresiones y prácticas en contra de la injusticia. El autor refiere entonces que los nuevos contextos impulsan nuevos marcos interpretativos y estos marcos interpretativos impulsan en una comprensión y acción para la transformación, ¿no? Este es un poco el hilo articulador. La realidad debe comprenderse con nuevos marcos interpretativos, luego esta realidad y marcos interpretativos permiten una comprensión distinta que luego va a generar en una acción de transformación también distinta para condiciones más humanas. Esto es como el paraguas que permite entender el conjunto de la propuesta. Y ahora quiero pasar a un segundo momento donde el autor va a insistir en los cinco pasos de la eclesiología, de la teología y la liberación. Aquí viene un poco en el centro los momentos, ¿no? Yo se los ponía aquí enumerados y luego ya podemos pasar a desarrollarlos un poco más extensamente, pero tiene que ver con, uno, el acercamiento a la vida. Poco recuerden ustedes que la teología de la liberación insiste en que siempre el acto primero es la experiencia, la vida, y luego la reflexión siempre es el acto segundo.
El 2 es las primeras elaboraciones desde la teología de la liberación, que permiten una eclesiología distinta. Tercero, las propuestas sobre modelos de iglesia. Van a aparecer dos perspectivas de modelo de iglesia. Cuarto, las reflexiones sobre lo convergente y lo divergente entre la iglesia y la sociedad. Es interesante porque aquí este cuarto punto nos refiere al autor que hay un disenso que recoge las teologías de la liberación, algo que quizás hoy se ha perdido en varios espacios eclesiales. Y finalmente, un acompañamiento que también tiene que ser crítico respecto al pueblo de Dios. Bueno, pasemos entonces uno por uno para detallar algunos acentos. La primera etapa, que tiene que ver con la experiencia de la vida, permitió realizar cuestionamientos a las prácticas pastorales que se habían replicado y se habían quedado anquilosadas en el tiempo. Se pasó entonces de las pastorales verticales, nos dice el autor, con esta experiencia, pastorales más bien comunitarias que articulaban la vida eclesial, reflexiones teológicas e incluso el magisterio episcopal, ¿no? Un poco la idea del dinamismo del magisterio. Este acercamiento a la vida y experiencia permitió poner en el centro las luchas sociales, el compromiso social y las transformaciones de la vida humana en América Latina. Entonces, la idea de la experiencia de la vida supone una experiencia sí de dolor, pero también de lucha, ¿no? Esto es como la primera etapa, que permitirá una segunda etapa que tiene que ver con el acto segundo, la reflexión de los grandes teóricos de la teología de la liberación, ¿no? Él apunta a cuatro: Gutiérrez, eh, que ustedes ya conocen eh, por la presencia que ha tenido en el Perú; Asman. Segundo, Juan Luis segundo es como el gran, vamos a decir, teórico de la teología de la liberación uruguayo, y Boff, que ya hemos leído algo de él también en este seminario. Aunque no eran trabajos, nos dice específicamente de eclesiología, lo que sí permitieron indirectamente trabajar formas diversas de ser iglesia, poniendo en el centro dos características. Primero, poniendo en el centro las injusticias y las desigualdades, digamos, en la dimensión negativa, y por el otro lado, la necesidad de que esas eclesiologías funcionen como una especie de irrupción en la sociedad contemporánea. Es como una especie de iglesia profética. La iglesia nos marca dirección, horizonte, en medio de las crisis en las cuales vivimos, ¿no? Para él, entonces, en este segundo punto, Gutiérrez, Aspan, Segundo y Boff, los grandes teólogos de la liberación, han permitido dotarle de un sentido profético crítico desde la opción preferencial por los pobres en una sociedad que estaba marcada por las desigualdades. En tercer lugar, la tercera etapa fueron las primeras elaboraciones ya de la teología de la liberación. Estas elaboraciones empezaron a detectar los modelos problemáticos de la iglesia, ¿no? Y él apunta, dice, bueno, había modelos verticalistas, clericalistas y demasiado estáticos. Pero a la vez, la idea era que no solamente nos quedemos en la crítica, nos dice el autor, sino que levantemos posibles modelos eclesiológicos que pongan en el centro espacios participativos, ¿no? Pensar modelos eclesiales participativos, pero que además se configure a partir desde la opción preferencial por los pobres, porque algo que puede sonar muy interesante, pero a la vez excluyente, es que todas y todos participen pensando que todas y todos tenemos las mismas condiciones sociales. Aquí el autor es claro, es mucha participación sin duda, pero teniendo en cuenta que hay una desigualdad que todavía marca este punto de partida. En cuarto lugar, el cuarto momento es sobre el desarrollo de lo convergente y lo divergente en la iglesia, ¿no? La eclesiología que propone para este cuarto momento es que hay una especie de desarrollo en doble momento que genera la teología de la liberación, que sin duda había abrazado el Concilio Vaticano II, que tiene que ver con que la iglesia debe de repensarse
hacia adentro, pero también debe repensar este diálogo con el mundo. Entonces, la propuesta eclesiológica se volvía, en ese sentido, dinámica, más crítica, consigo misma además, ¿no? Pero al mismo tiempo más dialogante y constructiva con los procesos modernos que, digamos, marcaban agenda como derechos humanos, democracias, diálogos ecuménicos, interculturalidad, entre otras cosas. En palabras de Gutiérrez, aquí pongo una cita que también cita el mismo texto: un pueblo que en su caminar vuelve una y otra vez a beber en el pozo de su propia espiritualidad, ¿no? Es decir, mirarse hacia adentro, pero también entrar en diálogo hacia afuera. Y el quinto momento, la etapa quinta, se trató, nos dice el autor, de la exigencia de un acompañamiento crítico al pueblo de Dios. Este acompañamiento permitió que el pueblo de Dios no solo abrazara un carácter crítico, o sea, ser crítico respecto a las desigualdades, sino también que la propia iglesia entendiera que ese proceso es siempre inacabado. Por ello, en América Latina, continente, nuestro continente de mucha desigualdad, también es un continente de esperanza que permite una construcción continua caminando pese a todos estos procesos de violencia, pobreza, sufrimiento, entre otros. En resumidas cuentas, estas cinco etapas retratan el surgimiento de una eclesiología desde abajo, o sea, lo que importa son las comunidades y las desigualdades que sufren, pero al mismo tiempo, desde el sentir del pueblo sufriente que no pierde la esperanza y permite revisitar esa historia de liberación desde un repensar a la propia iglesia, pero esta vez con una opción preferencial por los pobres que le dé sentido y horizonte. Para terminar, en resumen, creo que me quedan unos 2 minutos. eh, Paso a poner los acentos rápidamente en qué significa entonces esa eclesiología de la teología de liberación que ahora se puede retratar después de estos 5 pasos que ha tenido en la historia según el autor, ¿no? O sea, es como pasaron estos 5 momentos, entonces ahora tenemos como un retrato más claro. Claro, estamos en los años 90 todavía, ¿cierto? Ya podemos luego discutirlo. Entonces, 5 puntos, ¿no? El primero sobre la iglesia como sacramento. El segundo, la iglesia como signo del reino de Dios presente, ahora. Tercero, la iglesia como pueblo de Dios. Cuarto, la iglesia que supone unidad, pero también conflicto. Esto me parece muy interesante. Y finalmente, una iglesia que piense sus propios ministerios, ¿no? O sea, sus propias estructuras eclesiales para el servicio. Entonces termino con estos 2 últimos párrafos. En primer lugar, la iglesia presenta a Jesús como el sacramento de salvación, ¿no? Esta es la primera gran característica. Esta salvación solo es posible en la medida que la iglesia se vuelva iglesia de los pobres y oprimidos como Jesús lo hizo, ¿no? Entonces es volver a Jesús, volver a las fuentes, volver a esta idea de resorcemont que nos decía el Concilio Vaticano II, pero para volver a Jesús como un sacramento que dio su vida por los más vulnerables. Primer gran característica para una nueva eclesiología. Segunda gran característica es que la iglesia funciona como una presencia de reino anticipado. Esto supone que el anticipo de reino, que se construye pero que también se acoge por medio de esta opción preferencial por los pobres, al mismo tiempo lucha contra las injusticias y la opresión. Por ello es que la iglesia de los pobres finalmente no es otra cosa que un signo del reino de Dios en la tierra. Entonces, sacramento y signo presente y anticipado del reino. Tercer elemento es que esta iglesia, como pueblo de Dios, no está en espacios privilegiados, ¿no? Aquí el autor es clarísimo, sino más bien que está en el reverso de la historia, está en el vulnerable.
y del lado justamente de un pueblo que está oprimido, ¿no? Hay una especie de denuncia clara en el autor respecto a que la desigualdad también se genera por quienes acumulan excesivamente los recursos. Por ello ha recibido muchos nombres, como Iglesia del Pueblo, Iglesia de los Pobres, y estos diversos nombres apelan a que la iglesia no es una estructura, principalmente, no tiene que ver con jerarquías principalmente, sino, y aquí yo lo he puesto entre comillas porque el autor lo acentúa, sino como un acontecimiento, ¿no? La iglesia es un acontecimiento, no una estructura. La iglesia refiere entonces tres tipos que hay que rescatar respecto a este acontecimiento. La iglesia no es estructura, pero sí es pueblo, sí tiene que ver con una inspiración bíblica y sí tiene que ver con una experiencia latinoamericana, ¿no? Tres ideas claves para esta mirada del pueblo de Dios. O sea, un pueblo que es propiamente latinoamericano, la teología de la liberación nace en América Latina, se desarrolla y ellos están pensando en América Latina. Segundo, hay que ver la historia de de los relatos bíblicos donde el pueblo también sufrió diferentes crisis y entonces hay una especie de conexión directa y analógica respecto a ello y siempre pensarlo como pueblo antes de pensarlo como estructura. La cuarta característica tiene que ver con la eclesiología que abraza la unidad y el conflicto. Entonces nos dice, ¿no? La unidad que está en la base de las comunidades cristianas y que permite caminar juntas y juntos en fraternidad y esperanza, solo es posible si primero hay un proceso de conflicto. Es decir, ese proceso de conflicto se necesita para elevar la crítica respecto a las injusticias y los procesos de dominación. Entonces, no podemos asumir una comunidad, nos dice el autor, donde todos estemos fraternalmente juntos y juntas, si no hemos hecho este paso previo de las denuncias a las injusticias, ¿no? Recuerden, disenso y consenso como dos pasos seguidos. Y finalmente, y aquí termino, el impulso de una iglesia con nuevos ministerios laicales, ¿no? Ministerios que ponen en el centro, ojo, dice él, participación, la novedad y abraza los nuevos momentos y cambios históricos. Nuevamente, ¿no? Una iglesia totalmente dinámica. La eclesiología entonces aquí abraza la novedad de los ministerios participativos y rechaza sin duda los clericalismos, las formas estáticas o incluso los autoritarismos que se pueden producir en la iglesia. En palabras del autor, se trata de impulsar nuevas formas más serviciales, participativas, solidarias, utiliza la palabra, democráticas, de ejercer ministerios sacerdotal y el episcopal. Un cambio sin duda de paradigma para una iglesia menos jerárquica y por lo tanto más, en nuestros términos, sinodales. En palabras del autor, este recorrido que nos ha llevado a una nueva eclesiología desemboca para América Latina no como una opción, aquí de visitarlo porque es textual, dice, ¿no? No es una opción esta eclesiología, sino como una vocación de toda la iglesia. Y así va terminando el texto. Bien, muchas gracias, Felipe. Pues muy bien, ya pues hemos hecho este recorrido de síntesis, como bien lo ha expresado y manifestado Marco, pues en un tiempo perfecto. Hemos visto esta panorámica general particular de las etapas de la eclesiología de la liberación, elementos fundamentales de la eclesiología de la liberación. Y pues este espacio está pensado precisamente para que aquellos que participamos de ese espacio de reflexión abramos el micrófono, levantemos la mano si es que tenemos alguna pregunta, comentario, para que podamos profundizar también esta síntesis y hacerla parte de una discusión en la que todos podamos participar. Así que están bienvenidas las preguntas, las sugerencias, bueno, los comentarios y pues pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Ahí iremos dando paso a quienes deseen participar.
La reflexión es como el vino, necesita un poquito de tiempo para sentar. Exacto. Isabel, te escuchamos. Muchas gracias, gracias Felipe, gracias Marco por este resumen que nos has presentado del texto. Yo quería, a modo de comentario y pregunta también para ver tus impresiones, que el autor destaca también al describir esta relación además entre la praxis y cómo esta experiencia vivencial busca transformar el modelo eclesial, esta dinámica sinodal que ya existe en la iglesia, ¿no? Esto del caminar juntos, esas experiencias que ya venían gestándose, eh, sobre todo habla de las comunidades de base como un lugar en donde esas experiencias se van concretando, ¿no? ¿Cómo verías tú estos aportes para el diálogo, para el quehacer sinodal que estamos teniendo ahora, ¿no? Luego, además del sínodo de la sinodalidad y de este proceso de implementación que estamos teniendo hasta el 2028, ¿no? Gracias. A ti se ve. Em, Felipe, tú dirás, ¿ah? No sé si contesto ahora o recogemos más. Pues yo creo que puedes ir respondiendo mientras los demás también dejan de cantar las preguntas y comentarios que tengan que hacer. Por el momento solamente está la participación de Isabel, entonces creo que podrías comenzar a responder su pregunta y después también abrir espacio para otras personas que quieran comentar. También levantó la mano Rocío, pero bueno, creo que la escuchamos y después tratamos de responder las dos al tiempo. Marco, ¿te parece? De acuerdo, Felipe. Dale, Rocío, te escuchamos. Bueno, gracias Marco por esta presentación y bueno, yo quería hacer eco de estas etapas, ¿no? De la eclesiología. Me parece importante lo primero que decías, ¿no? El acercamiento a la vida como un acto primero y lo importante que es cuestionar las prácticas pastorales, ¿no? Entonces, eh, si nos remitimos a la práctica, o sea, no es lo mismo plantear un plan pastoral ya estructurado desde el inicio de año, con lo que se va a hacer, que es lo que comúnmente se hace, ¿no? Es este el plan pastoral, es este el plan sacramental, así como se va a estructurar pues la evangelización desde una comunidad parroquial, por ejemplo, ¿no? Y que más bien citar a los actores para poder conocer la realidad del entorno y cómo la iglesia puede dar respuestas al entorno, ¿no? Y eso ya supone un trabajo como más minucioso, una reflexión más minuciosa de lo que el contexto está ofreciendo. Y en ese sentido sí me parece importante el proceso sinodal porque da como las pautas para que, por un lado, los agentes pastorales se escuchen, pero por otro lado también se active la escucha a la realidad, ¿no? Esto que se viene diciendo ya desde el Papa Francisco, ¿no? Lo importante es que la iglesia esté en salida, pero no es un proceso sencillo, porque de verdad que sí genera conflictos y es la realidad la que nos está diciendo que hay conflictos, pero que no tenemos que renunciar, ¿no? A esta nueva imagen de iglesia por los conflictos. Pero la realidad misma nos dice que hay muchos agentes pastorales que se retiran cuando hay conflicto, ¿no? Porque Mm. pesa más el clericalismo, pesa más otras prácticas, ¿no? Entonces, pues no, quería hacer eco un poquito de esto y bueno, eh, nada más, gracias. Seguimos entonces abriendo el espacio para aquellos que deseen hacer un comentario, alguna pregunta, levantan la mano y iremos dando la apertura al micrófono. También si no encuentran dónde levantar la mano, pues abren el micrófono, espontáneamente pueden participar. Mm. Ok, quisiera también participar en algo. A mí me parece bastante interesante la cuestión del conflicto. Es un conflicto permanente.
lo que quiere decir que hay una tensión dialéctica constante entre el crecimiento de la iglesia y, y la historia que se va desenvolviendo en el tiempo de la humanidad, en el tiempo histórico. Y que gracias a esa emergencia del, de lo más desvalido, lo más vulnerable, de los pobres, los oprimidos, reclama una reflexión sobre la situación del hombre en su proceso de liberación, que son diferentes niveles, tanto, digamos, en cuanto denuncia las injusticias a causa de un sistema que es injusto, pero a través de su acción basada sobre la fe, eh, amplía su conocimiento, amplía su determinación en su camino de salvación, que no es solamente personal, sino también es de la iglesia, es colectiva, es para la humanidad. Creo que esa dialéctica es, como lo ha dicho bien, ha señalado Marcos, refiriéndose al autor, es una renovación constante, inacabable, porque creo que es el modo en que Cristo se hace presente en la historia y en nuestra conciencia para reconocerlo en el más desvalido, en el más pobre. Hay una parte del Evangelio que no me lo recuerdo tanto bien, que dice, Señor, yo dije, te aclamé, te bendecí, pero el Señor le dice, yo no te conozco, porque no has atendido a los más pobres, tú has atendido al más desvalido, a las viudas. Entonces pone ya el límite de ¿cómo se podría llamar? Estaticidad de una iglesia que se encierra en sí misma y ya no refleja las realidades que tiene que ir encarnando. No sé si me he explicado bien. Me ha Mm, parecido mm, bastante mm, importante ese pasaje. mm. Bueno, en realidad todo, porque siempre hay una correspondencia, ¿no? Entre la eclesiología, la iglesia como tal, que reflexiona, cuestiona, pero a partir de la praxis real, histórica, de los más necesitados. Mm. Sí, yo entonces me animo a hacer los comentarios. Felipe, ¿está bien? O... Dale, dale. Y si alguien más, pues, más adelante quiere también apuntar algo más, pues está bienvenido. Pero podemos continuar, Marcos. Perfecto. Bueno, el primer comentario respecto a la intervención de Isabel, sí me parece muy interesante el comentario porque sí creo, por lo menos en el texto lo expresa así, que además de hablar de unidad, de comunión, en el fondo no lo expresa tan claramente, pero en el trayecto del texto está la misión, o sea, las tres características de la sinodalidad está presente en el texto, pero está presente también otros elementos que creo que la sinodalidad podría recoger. O sea, a mí me parecía muy interesante cómo hay una especie de centralidad, no solamente de la experiencia, sino de una experiencia totalmente desigual de la gente. Y entonces, claro, el punto de partida termina siendo totalmente desigual y el caminar tiene que tener en cuenta esa desigualdad. Yo creo que, no sé, lo podemos conversar después, pero creo que la sinodalidad podría recoger dentro del carácter desde la perspectiva de la teología de la liberación, poner más acentos en las condiciones en las cuales partimos, las estructuras en las cuales estamos, no solamente en la diversidad, no solamente los de Latinoamérica con los de Europa o la gente de Brasil con respecto a Argentina, o sea, no como una pluralidad cultural meramente, sino como una desigualdad que permite que el caminar no puede ser el mismo para todos y que necesitamos una opción preferencial también en el caminar. Eso respecto a la pregunta de Isabel. Respecto al comentario de Rocío, yo estoy de acuerdo con lo que decía Rocío, el apunte que hacía, el acento que significaba la experiencia, ¿no? El punto de partida que sea la experiencia, la consulta y todo lo que viene después. Eh,
Yo ahí diría solo un elemento más que podríamos también discutirlo y es eh, que en el proceso mismo de la experiencia y en el trayecto de empezar a tomar decisiones, a recoger la participación, a generar espacios de alguna manera de representación, entre otros momentos, el hilo del conflicto está presente y habría que distinguir dos tipos de conflicto, ¿no? El primero, un conflicto que podría ser como un conflicto saboteador, que podría destruir la comunidad, que podría ser más bien que implosione los espacios comunitarios. Yo creo que siempre de vez en cuando aparecen ese tipo de actitudes y habría que enfrentarlas, que conversarlas, que madurarlas. Pero por otro lado, un sentido positivo del conflicto. O sea, es decir, la necesidad de que el conflicto siempre aparezca como un indicador que nos muestre que no todos pensamos de la misma manera. Y que cuando el conflicto desaparece, justamente es donde ahí teníamos que poner las alertas. Cuando todos pensamos igual es porque en realidad mi impresión es que algo malo está pasando. O sea, la pluralidad supone un conflicto positivo, ¿no? Y yo creo que ahí ese es otro acento que haría el segundo comentario. Y finalmente, en el último comentario, yo resaltaría que tanto el conflicto como la unidad o el consenso para el texto van de la mano, pero van de la mano en este caso porque el conflicto supone denuncia de la injusticia. Entonces, yo creo que hay una especie de llamado en el texto a que los creyentes o las personas que participamos en espacios eclesiales, en el fondo, a todo el reino de Dios anticipado, ¿no? Como pueblo del reino de Dios, eh, tengamos en cuenta que parte de la misión supone levantar la denuncia, ¿no? Y como decía el texto, una denuncia hacia afuera, no sé, a procesos de alienación, a procesos de desigualdad, a polarización política como lo que está pasando en el Perú, criminalización de la protesta, muchas cosas, ¿no? Denuncia hacia afuera, pero el texto deja claro también que hay una necesidad de denuncia hacia adentro. O sea, la institución eclesial para el autor supone que también la institución sea autocrítica y autorreflexiva. Y eso creo que también es clave para la Ujú. construcción de un camino entre el disenso y el consenso, entre el disenso y la unidad, entre el conflicto y la comunión. Eso diría Felipe. Eh, Creo que tenemos todavía un par de de minutos más. No sé si alguien quiere aportar a la discusión, si quiere formular alguna pregunta antes de irnos a nuestra pausa de 5 minutos. Si me permiten añadir una breve cosa que me recuerda al Papa Francisco cuando hacía la crítica, la autocrítica a la iglesia, ¿no? Decía, los pastores deben oler a las pécoras. Es muy interesante porque tiene que haber la comunicación humana, una relación humana que se exprese en todas estas dimensiones propiamente, ¿no? Del rescate de nosotros mismos, de las situaciones conflictivas, situaciones de pecado, refiriéndose también a muchos sacerdotes, obispos, que en sus responsabilidades olvidan el contacto humano con la gente común, ¿no?
Yo creo que eso fue una de las características de Francisco, que cuando salía a hacer su giro con el Papa Móvil, a dar la mano, estrechar la mano a la gente, ¿no? Mezclarse entre la gente. Y que eso ya le viene de su formación también como misionero, como antes de que sea Papa, pues. Lo mismo me parece que está siguiendo también el Papa León. Entonces, una sensibilidad que se va transformando, también una percepción del quehacer y de la importancia del contacto de la persona. Ahora leí en la mañana que decían el Papa León, eh, atención con hacer clics a la presencia de la oración o de Dios en Internet, esta cosa, ¿no? Dios no está ahí, Dios está en la relación humana. Mm, mm. Sí, a mí gracias David por eso, porque em, la semana pasada trabajábamos esta conexión con Levinas, ¿no? Y, y Levinas tiene bueno, en varios momentos de sus trabajos, vincula cómo nuestro cuerpo, nuestra performatividad, nos dice si estamos escuchando, estamos atentos al otro, ¿no? O si lo estamos más bien matando, ¿no? O sea, desapareciendo, que no nos interesa, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un giro, sin duda, yo de acuerdo con David, ¿no? Que la performatividad de Francisco, la performatividad del Papa León, están dando un giro también donde las personas se están sintiendo escuchadas y que de alguna manera se está generando espacios de sinodalidad universales, ¿no? Así que sí, de acuerdo. Marco, tenemos otra pregunta en el chat de parte de José. La voy a leer. O la puedes ver tú ahí. Sí, Dice, dime, ya, dime. Ujú. dice Marco, ¿qué de la eclesiología de la liberación sigue siendo profético en 2026? Es decir, sigue incomodando tanto a los poderes políticos como a la institución eclesial y que ha sido domesticado, institucionalizado o simplemente envejecido. Ujú. Gracias, Joseph. Es una pregunta muy amplia porque habría que pensar en dónde y cuándo, ¿no? Dos momentos claves, ¿no? Pero yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Creo que la iglesia por momentos, por ejemplo, Francisco le dio toda una renovación muy importante y en el cambio de incluso de los obispos, de los arzobispos, dentro de América Latina, si tú miras el mapa de de la reconfiguración de obispos en el mundo, los nombrados por Francisco, es un porcentaje altísimo que le cambia la cara también a la iglesia, que asume un poco el anuncio de Francisco de irrumpir en los espacios para levantar la denuncia, para acoger al vulnerable, etcétera. Pero por otro lado, también yo creo que hay una especie también de adormecimiento, ¿no? Tú utilizabas la palabra de domesticado, ¿no? O institucionalizado, entiendo en el mal sentido, ¿no? O sea, se ha institucionalizado y se ha adormecido, se ha vuelto menos dinámico. Yo creo que en el fondo tiene que ver con varias cosas, por lo menos a punto dos. La primera, una especie de forma de hacer iglesia. Yo mencionaba el Concilio Vaticano II con una razón, y es que es una renovación que aunque mantiene algunas cosas, cambia muchas, y el Concilio Vaticano II no tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando del año 62 al 65. Entonces hay todo un trayecto cultural eclesial que demora en el proceso. Y el otro gran desafío me parece que tiene que ver con lógicas y prácticas y percepciones de la tradición. O sea, cuando se piensa o se mira la tradición eclesial como una concepción inamovible, que se tiene que repetir, cuidado con innovar, cuidado con ser creativo, ¿no? Tienes más bien que, al pie de la letra, continuar con esto que es tradición, porque es sagrado, etcétera. Cuando hay una mala interpretación de la tradición, yo creo que se genera este adormecimiento.
Entonces creo que estas dos cosas podrían ayudar a seguir pensando, pero bueno, la pregunta también es amplia y desafiante, ¿no? Muy bien, entonces, después de esta interesante comentario y las preguntas, vamos a tomar un break, vamos a hacer un descanso de 5 minutos para que tomen su café, su té y se pongan un poquito más calientitos en el caso que lo necesiten. Entonces, volvemos a las 6:57. Perfecto, gracias.
Bueno, siendo las 6:58, iniciamos con esta segunda parte de nuestro encuentro. Entonces, aquí pues vamos a escuchar un poco la propuesta de actualización de parte de Marco y más o menos tendrá un aproximado 20 minutos para hacer esa exposición. Después de esto, tendremos también un espacio de preguntas que podremos compartir. Continúa, Marco. Gracias, Felipe. Bien, entonces, eh, solo decir una cuestión muy, muy breve, y es que esto que voy a presentarles ahora em, lo he compartido también em, por aquí, en Bélgica, hace una semana. Así que eh, tuve algunos comentarios muy interesantes. Así que a ver qué les parece a ustedes también, ¿no? Me interesa escuchar sus voces también a partir de esta propuesta. Bien, eh, las eclesiologías de la liberación han ofrecido un cambio de paradigma, ¿no? Esto lo hemos visto hace un momento, inspirado sin duda en procesos latinoamericanos. Y eso ha permitido impulsar desde la experiencia, sin duda, del sufrimiento, para que luego sea la iglesia más participativa, centrada en las comunidades de base y, sin duda, teniendo esta opción preferencial por los pobres. Este giro de paradigma tuvo como desafío enfrentar a un entendimiento de la iglesia, por un lado, más tradicional, jerárquica y clerical, y más bien abrir el espacio para que esto sea espacios más participativos, pese a todos los desafíos que supone. Por ello, lo que propongo es releer las teologías de la liberación en términos eclesiológicos desde la perspectiva de Rainer Forst. Este es un teórico contemporáneo que trabaja cuestiones de tolerancia, tolerancia religiosa también, y que creo que puede ayudar muchísimo. Eh, Se le conoce como un representante de la cuarta generación de la escuela de Frankfurt en Alemania. Hoy dirige el Instituto de, de Frankfurt en la Universidad de Frankfurt. Bien, entonces para esto yo voy a presentarles tres momentos. El último es muy pequeño, pero el segundo es el que más me interesa. Primero, recoger las bases, digamos, iniciales de una iglesia sinodal. Me parece importante, ¿no? Recordar algunos elementos, pero ponerlos más bien a discusión. En segundo lugar, cómo eso se conecta con una perspectiva de la justicia, efectivamente, de Rainer Forst, para la iglesia, en términos eclesiológicos. Y finalmente, cómo esto puede ayudar a conectarse entonces con sinodalidad, teología de la liberación y la perspectiva de Rainer Forst. Bien, veamos entonces el primer momento. La eclesiología de la liberación puso el foco, como hemos visto, en ampliar la participación. Bajo este principio, las teologías de la liberación abrieron el espacio para los vulnerables, las comunidades de base, las experiencias de sufrimientos contextuales, la participación sin duda de los miembros, incluso el disenso como expresión ante la injusticia, como hemos visto. Esta forma de pluralidad ha sido sin duda abrazada, impulsada e incluso institucionalizada por el Papa Francisco. En el sino de la sinodalidad, como todos ustedes saben, ¿no? Es un proceso mundial este caminar de años. La sinodalidad, el verdadero modo de ser iglesia, como decía, insistía Luciani, un teólogo, es en ese sentido una especie de resultado de la vinculación entre Lumen Gentium y Gaudium et Spes, ¿no? Estas dos constituciones que nacieron en el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero que a la vez se reactualizaban para la sociedad contemporánea, para la iglesia de hoy, en misión, comunión y participación. Estos principios que ordenaron la vida de la iglesia al mismo tiempo exigieron una serie de reformas, ¿no? Si ustedes leen
el documento final incluso hay sugerencias de reformas de la Iglesia, en favor, sin duda, de recuperar un verdadero sentido de ser creyente, comunidad creyente. Bueno, este proceso entonces de reforma trajo consigo varios procesos democratizadores. Por un lado, por ejemplo, el Sínodo de la Sinodalidad emprendió un viento y cultura de reforma centrada en el método de la escucha, ¿cierto? En el caso peruano, por ejemplo, me parece que Juan Beaton, que es un sacerdote jesuita, ha ido implementando en varios lugares, ¿no? Este proceso, y luego también las comunidades han ido abrazando este camino. Este método ponía en el centro que los creyentes en los diversos ministerios que tenemos, los ordenados y los no ordenados, estén atentos a lo que la otra persona expresa. En ese sentido se trata entonces de que el creyente tenga apertura, atención, una relación con la persona de su comunidad, de tal manera que todos estén disponibles a escuchar al otro. Por otro lado, la sinodalidad significa también caminar junto a, ¿no? Yo he puesto ahí la a propósito, es algo que a veces se olvida. Algunos ponen caminar junto con también. Es decir, un proceso de iglesia dinámica que está siempre en misión, ¿no? Hay un horizonte, pero que dicha misión sea fundamentalmente comunitaria. Por esa razón, el camino de escucha comunitaria permite no solo regresar a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Un primer movimiento, el Resorcemont, digamos, ¿no? del Concilio Vaticano II, como expresión de seguimiento a Jesús, sino también el hacerlo donde todas y todos, el pueblo de Dios, participe, ¿no? Me parece que en el numeral 12 de Lumen Gentium expresa con claridad esto, ¿no? Todas y todos somos pueblos de Dios. Y aquí viene el tema, ¿no? Esta primera parte simplemente es un recordatorio, todos ustedes saben eso que acabo yo de leer. Sin embargo, este proceso sinodal ha tenido algunos desafíos y aquí me quiero detener. Primero, debido a que la sinodalidad es un modo de proceder, como decía Luciani, este termina agotándose cuando hay demasiadas personas interviniendo. Acabamos de escuchar a, no sé si era Rocío, ¿no? Mucha gente interviene, mucho disenso y entonces la gente a veces ya no puede participar necesariamente. En ese sentido, mayor cantidad de personas influye en la cantidad de tiempo que se utiliza para que todas y todos participen. Eso es un hecho, ¿cierto? Todos hemos vivido un proceso así, a veces cuando tomamos una decisión comunitaria, ¿no? Mucha gente, poco tiempo para participar para cada quien, o el proceso se vuelve demasiado largo y tedioso. Segundo, aunque se insistió en que se debe escuchar a todos, al mismo tiempo se olvida que no solo se trata de sujetos escuchándose, sino de personas que a veces acaparan la intervención o que otras prefieren guardar silencio aún estando presentes. Vamos a decir, el presupuesto de la escucha supone que todos y todas participan con claridad, con el mismo tiempo, como una especie de equitativa de intervención. Y eso no es cierto en realidad, ¿no? Incluso estando presente, algunos guardan silencio, como decía aquí, y otros exceden, o sea, como en todos los espacios, ¿cierto? Quieren expresar más las ideas y entonces se pueden dilatar. Finalmente, el proceso sinodal se desarrolla en una estructura eclesial determinada también, lo que de alguna manera puede bloquear espacios de participación. Debido al menos por estas tres razones, yo creo que hay muchas más que podemos discutir, pero por lo menos por estas tres yo propongo complementar la perspectiva de la sinodalidad, ojo, complementar con la perspectiva de Rainer Forst. Entonces, hasta ahí, hasta este momento, lo que quiero decir es que el proceso sinodal es un proceso muy importante, pero que es insuficiente. Eso es lo que he tratado de decir. Y es insuficiente por la complejidad que supone también la sociedad. Es insuficiente por la complejidad del espacio, de los espacios comunitarios y por el perfil que incluso hemos heredado dentro de una iglesia que
ha sido mucho tiempo jerárquica. Bien, entonces para esto yo propongo lo siguiente. Las teologías de la liberación aportaron un elemento preciado que otros no pudieron ver. Me refiero al poder. En ese sentido, la eclesiología que se desarrolló desde esta mirada, desde la teología de la liberación, permitió criticar al clericalismo, a las jerarquías eclesiales y a cualquier forma de dominación que se desarrollaba en la época, ¿no? Recuerden ustedes, primero el disenso, luego viene la comunión o la comunidad. Desde esa mirada, de la mirada de la teología de la liberación, propongo profundizar en esa línea, pero bajo la luz de la pregunta sobre la justicia de Rainer Forst, una articulación para entender que podemos ubicarnos primero en la pregunta sobre la justicia, para luego recién profundizar sobre los accountabilities verticales u horizontales y finalmente mirar espacios de justicia eclesial. O sea, yo lo que estoy proponiendo en concreto es, hagamos tres momentos. El primero, pensemos en la pregunta sobre el poder y la justicia en los espacios eclesiales. Un segundo momento, no dejemos de mirar e instituir rendición de cuentas verticales y horizontales. Y tercero, luego recién podremos mirar espacios de justicia eclesial dentro de la sinodalidad. En primer lugar, si la sinodalidad insiste en la misión, comunión y participación, la ausencia se encuentra en los diversos mecanismos de poder que se ejercen en estos espacios. ¿Sí? O sea, no hay espacios donde el poder no esté, ¿no? Ese es el principio, si quieren, que estoy partiendo. Incluso tanto para anunciar el Evangelio como para construir comunidades y participar en ellos. Estos mecanismos donde circula el poder deben ser abordados para evitar que la sinodalidad se convierta en una especie de paraguas del clericalismo. Cuidado con eso, ¿no? O sea, decir, sí somos sinodales porque escuchamos a todos, pero al final yo tomo la decisión sin que me importen los demás. ¿Ya? No digo que siempre suceda, pero creo que es una posibilidad. Y que eso luego termine reproduciendo exclusiones. Entonces, por ello, sugiero pasar a la pregunta sobre la justicia desde la perspectiva de Rainer Forst. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es, y aquí le he sombreado, la pregunta es, ¿quién le da qué a quién? Esta pregunta es muy importante, ¿sí? ¿Quién le da qué a quién? Es una pregunta sobre la justicia. Rainer Forst la trabajó mucho. Esta estructura de la pregunta pone el acento en tres actores, ¿cierto? El que recibe, el objeto que se otorga y el sujeto que hace posible dicha distribución. ¿Sí? ¿Quién le da qué a quién? Para Forst, lo central está en el primer quién, pues permite ese primer quién entender que toda estructura social tiene un actor o institución que está generando que esa distribución suceda. Pues pensemos en algún ejemplo. Puede ser un sacerdote, puede ser incluso el director pastoral de mi comunidad, puede ser incluso el obispo, puede ser el catequista. O sea, preguntémonos finalmente quién es esa persona que está detrás, que permite la siguiente pregunta que pongo aquí y la sombreo para que lo miremos más claramente. ¿Quién en la iglesia otorga poder del cargo a quién? ¿No? Esa es un poco la pregunta más aterrizada ya para nuestros fines eclesiológicos. Esta pregunta entonces permitirá visibilizar que las mujeres, por ejemplo, los laicos, los religiosos, la población LGBTQ+, tienen límites de participación debido a ese quién, ¿no? O sea, cuando nos preguntemos por qué las mujeres no pueden asumir más cargos de responsabilidad, entonces la pregunta no solamente es
respecto a la tradición, sino quienes se oponen y tienen peso para oponerse. O por qué los laicos no pueden participar en otros espacios, eh, digamos, de mayor decisión, etcétera, etcétera. Bueno, una vez detectado el quién, ahora debemos explorar el cómo. Segundo paso. En otras palabras, debemos de profundizar cómo las estructuras eclesiales pueden ser más dinámicas, flexibles y fraternas. Para ello, Forst también nos da algunos elementos iluminadores. Por un lado, la necesidad de implementar transversalmente el accountability vertical, o sea, la rendición de cuentas vertical. Esta rendición de cuentas vertical permitirá que los que tienen poder dentro de la iglesia, no estoy diciendo que eso sea malo, sino que se necesita tener ese poder sin duda, que este poder dentro de la iglesia respondan también a la comunidad, es decir, al pueblo de Dios. Entonces, digamos que el poder, eh, por algún cargo que tengamos dentro de la iglesia, siempre debe estar disponible para ser desestabilizado en el buen sentido, ¿no? Para no concentrarlo y poder hacer uso indiscriminadamente. Aun si la persona sea la más bondadosa posible, ¿sí? Aquí no se trata de si la persona es buena o mala, sino se trata de que debe haber mecanismos para que sean espacios realmente sinodales. Por otro lado, la necesidad de implementar transversalmente también la rendición de cuentas horizontal. Esta rendición de cuentas permitirá que cada comunidad, parroquia o diócesis tenga que responder a organismos eclesiales que balanceen justamente su poder. Aunque esto parece estrictamente procedimental o institucional, ¿cierto? Estoy hablando de procedimientos. Es importante notar las consecuencias prácticas de ello. Pongo aquí algunos ejemplos. Esto genera, por ejemplo, sacerdotes más corresponsables, ¿no? O sea, aquí yo tenía el ejemplo, ¿no? Acá en Bruselas, cuando tenemos cada mes el sacerdote le dedica 15 minutos a contarles a todos en qué se gastó la plata. Todos los meses. Todos los meses él, y claro, lo interesante es que cuando tú ves la estructura del espacio eclesial en esta iglesia en Bruselas, que es para población latinoamericana, tú notas que la pastoral misma es un espacio que está exigiendo también rendición de cuentas, ¿no? O sea, dime cómo estás utilizando la plata. También generas laicos más comprometidos. Si te involucran, generas finalmente mayor participación con sentido. Hay mayor involucramiento comunitario, un sentido de pertenencia más fuerte, entre otras cosas más que podemos discutir ahora. En el fondo, una construcción realmente comunitaria y más justa. Finalmente, entonces, quisiera poner algunos ejemplos para esta relación. La sinodalidad que apuesta, por ejemplo, por el caminar juntos, entonces queda limitada por los roles instituidos en cada ministerio. Por ejemplo, el sacerdote no puede ser mujer o el laico no puede celebrar misas. O sea, vamos a decir, hay como estructuras que pueden limitar espacios realmente comunitarios. Por eso, en ese sentido, el caminar juntos en realidad puede funcionar como una forma, en algunos casos, de solapar una jerarquía eclesial en pleno siglo XXI. Por ello, volver a Force permite no solo detectar las condiciones de posibilidad para que su participación en la iglesia quede limitada, sino también detectar que aunque participe las esferas de la toma de decisiones, está fuera justamente esa toma de decisiones de su alcance. Si eso es cierto, ¿no? Si es que hay, digamos, mucha participación, pero no hay participación en la toma de decisiones, si eso es cierto, entonces es necesario implementar mecanismos de control, como los que he descrito, para que todas y todos los miembros del pueblo de Dios se involucren con la distribución de poder.
Termino con esto. Este es un breve comentario, pero digamos lo central ya ha sido dicho. La iglesia no debe entonces ser sinodal, sino también liberadora, ¿no? O sea, la imagen de poder es clave en la teología de la liberación y por eso los circuitos, la corresponsabilidad tiene que ver con eh, mecanismos también de rendición de cuentas. Por ello, la iglesia que se propone no solo se debe caminar juntos, está bien caminar juntos, pero no solamente eso, sino también se debe, y aquí yo lo he puesto en comillas para dejarlo claro, se trata de decidir y actuar juntos, no solamente de caminar, sino de decidir, ¿no? Solo en ese plano de la participación, en este caso, toma de decisiones, se puede observar el verdadero reconocimiento de los miembros, de reconocimiento de las y los miembros de la iglesia. Decidir y actuar juntos, entonces tiene una exigencia real y concreta. No solo debes escuchar al otro, está perfecto, está muy bien escuchar al otro, sino que deben decidir junto a él el rumbo de la iglesia. Solo de esa manera podemos decir que todas y todos estamos involucrados y al mismo tiempo defender una iglesia como comunidad creyente y no clerical. Finalmente se defiende entonces que la iglesia piramidal y jerárquica no solo se invierta, esto lo decía Parra, colega de Felipe, colombiano, sino se distribuya también justamente entre todas las comunidades para realmente caminar juntos. Ese camino solo será posible si recordamos siempre quién le da qué a quién. Gracias. Excelente, excelente tiempo, excelente la propuesta. Entonces, como siempre, tenemos espacio de compartir nuestros comentarios y preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano y les irá dando espacio para que pregunten o comenten o espontáneamente aquellos que también tengan la disposición de usar los micrófonos, pues están abiertos también para que participen. No sin antes, bueno, no sé si quería comenzar, pero a partir de la síntesis que hiciste de la lectura, quería comentar también algo. Y esperé para la segunda parte porque me parece que podía también iluminar un poco esa realidad, ¿no? Y creo que lo hizo estupendamente. Porque ayer hemos tenido precisamente nuestro encuentro con los formadores en la confer, ¿no? Formadores y profesores. Y el marco era desafíos en torno a la formación de las nuevas generaciones de religiosos, religiosas, sacerdotes. Y me pareció interesante porque la mayoría resaltamos un desafío bastante, no sé si evidente, no sé si llamarlo conflicto o brecha, y es que sí, hay una brecha generacional, ¿no? Hay un grupo de formadores que pertenecieron a todo este primer espíritu renovador de la iglesia, de la teología de la liberación, pero estamos viendo que las generaciones que vienen ahora están muy poco interesadas en conocer y incluso en conectar la fe con la realidad social. Entonces, eso era algo que remarcamos como un desafío, ¿no? Cómo incorporar a esas nuevas generaciones dentro de esa nueva dinámica, o si no es que hay que reformular también esa propuesta a nivel social, ¿no? Entonces, creo que muchos estamos preocupados por esta dificultad. Y la otra, precisamente, también era como una especie de brecha de género, ¿no? Solemos escuchar en las aulas que la participación de los hombres, tú decías algo como que hay personas que acaparan la participación. Entonces, los hombres generalmente suelen acaparar las conversaciones dentro de las clases y las mujeres no hablan casi. Y se les ha preguntado y muchas han dicho o han manifestado que los hombres saben más. Entonces, por eso también Mm. se cohíben de participar. Entonces, no sé si también a nivel de estructura eclesial, mm, hay elementos que están reforzando esto, ¿no? Y que las nuevas generaciones están viniendo con otras situaciones que les interesa más o les preocupa más o no sé cómo comprenderlo, pero sí, hay una brecha generacional en cuanto al compromiso social de liberación, no hay mucho interés y también hay esa brecha de género, ¿no? Las mujeres o una parte de la que notamos dentro del proceso de formación en la confer hay esa mentalidad un poco de que los hombres saben más y pueden participar más. Entonces, con un comentario, quizás también me puedas ayudar
respondiendo esa pregunta, ¿cómo reducir estas brechas y cómo también adentrar a estas realidades más, ¿no? Como comentario, vamos también a darle paso a Renzo para que pues nos diga sus comentarios o preguntas. Ujú. Gracias, gracias Felipe. Gracias Marco también. Como siempre, una lectura fresca y bastante interesante y motivadora la que nos das y las reflexiones. Bueno, en esta oportunidad tengo algo muy concreto. Me gustaría que nos cuentes qué piensas, que, cómo ves el rol de el Papa León XIV en torno a esta iglesia y con una mirada más liberadora y como tú lo llamas, que se acerque más a ello y no tanto sinodal. Gracias y felicitaciones nuevamente. A ti, Renzo, gracias. Felipe, tú me dices, tú, Bueno, me gustaría escuchar otro comentario más para que respondas así todos de una vez. No dale. sé si alguien más quiera participar con los micrófonos abiertos espontáneamente o levantando la mano a este tema tan importante. Tenemos entonces Rocío y después Isabel, después Joseph. Rocío, por favor. Sí, bueno, pues nuevamente gracias Marco por cómo nos vas iluminando y, y la relectura que vas haciendo, ¿no? O sea, me parece súper importante cuando se habla sobre todo de rendición de cuentas, ¿no? O sea, pensaba, bueno, la rendición de cuentas entonces ya no es solamente ser transparentes en la gestión de, pues, no solo de recursos, ¿no? Sino también hay una transparencia que debiera ser relacional para que no ocurra esto que tú dices de solapar como modos de ejercer poder, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí pensaba en un aspecto importante, creo que este aspecto lo abordan bastante Rafael Luciani, Nochetti también, ¿no? Y hablan mucho de la corresponsabilidad. Y el proceso sinodal también habla de esto, ¿no? O sea, la corresponsabilidad para que todos se sientan partícipes de los procesos eclesiales, ¿no? Y entonces no se trata solo de incorporar a más gente para que forme parte de un consejo, por ejemplo, ¿no? Sino de que todos los que forman parte de puedan discernir qué es lo mejor para el caminar eclesial, ¿no? Pero yo digo aquí, haría falta incluso, y creo que también lo propone el proceso sinodal, cuestionarse en primer lugar cuál es la estructura que, que está presente, ¿no? En una comunidad eclesial, porque si no cuestionamos la estructura, tampoco se puede dar pasos nuevos, ¿no? Tampoco se puede apuntar a una nueva praxis si no somos capaces de hablar de lo que está ocurriendo, de lo que está aconteciendo en nuestras estructuras, ¿no? Entonces, en el momento en que nos ponemos a dialogar sobre cómo nuestra estructura, y de hecho, los primeros procesos de consulta hablaban también de eso, ¿no? De cómo te sientes en tu parroquia, pero también cómo se gestionan las cosas, cómo es la estructura, quiénes ejercen poder, quiénes son los que lideran y quienes toman las decisiones, ¿no? Y entonces el poder preguntarse sobre eso, y a mí me parece que ya es el primer acto de valentía que hay que hacer y el primer acto profético para que luego se genere la corresponsabilidad y la gestión transparente, ¿no? Gracias, Isabel. Vamos a darle el paso a Joseph y después Soy Luis. Rocío. Ay, Gracias. perdón, Rocío, ¿qué dice Isabel ahí? Joseph, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias por la exposición y los aportes que también han ido dando nuestros compañeros. Eh, bueno, voy a ser concreto. Marco, tú señalaste, bueno, de lo que nos has podido exponer en esa última parte, que la sinodalidad tiene límites estructurales. Eh, Puede agotarse, en algún momento puede incluso hasta reproducir el silencio de los grupos más débiles y opera
esencialmente dentro de una jerarquía, ¿no? Y esta jerarquía sabemos que condiciona todo. En ese caso, tú estás proponiendo a Force. Él dice que el poder es legítimo si se puede justificar ante quienes lo sufren. Mi primera pregunta en este caso es, ¿puede la Iglesia justificar su estructura ante los pobres, ante las mujeres, ante los pueblos indígenas, con razones que ellos mismas puedan reconocer como válidas? Mm. También mi segunda pregunta va, del mismo modo, ¿no? Force también hace la pregunta de quién en la Iglesia otorga el poder o el cargo, ¿no? ¿A quién? Si ese primer quién, a quien se refiere, no es capaz de justificar su monopolio, por ejemplo, ante las mujeres, ante los laicos, ante comunidades minoritarias, con razones que ellos mismos entiendan como válidas, ¿no? Entonces, ¿podríamos estar hablando de sinodalidad o es solo un clericalismo con una mejor presentación? Mm. Ujú. Gracias. Sí, Joseph, interesante. Luis Rivas Plata, Creo que estaba Isabel también, ¿ah? eh, Me Isabel parece. ya participó, ¿no? Rocío. No, 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 ya bajé la mano, Rocío no, ya habló. no. Ah, ya. Isabel es Eh, otra persona. Isabel es otra persona. ya, ya. Sí, bueno, gracias. Puedo comentar algo rapidito o sea, las participaciones también me han suscitado varias más preguntas que respuestas que tenía también, ¿no? Pero quería resaltar también para que puedas comentar, Marco, dos cosas. La primera en relación que creo que salió también en tu comentario anterior a mi pregunta, ¿no? Cuando hablabas de cómo en el proceso sinodal se incorporan estos puntos de partida desiguales, porque efectivamente cuando hablamos de caminar juntos, esta noción de igualdad, creo que hay un presupuesto allí que no se ha evaluado y que no se menciona y no se ha trabajado, ¿no? Creo que allí está, y digamos, este es el punto o la razón por la cual justamente estructuras sinodales en muchos casos terminan siendo digamos, estructuras que no funcionan sinodalmente, sino que son simplemente estructuras de pantalla para legitimar la manera en cómo se ha ido trabajando en ciertas parroquias, ¿no? Y que depende mucho de la voluntad de las autoridades. Entonces, digamos, a nivel estructural, esta propuesta que haces me parece bien interesante y creo que sería bueno recoger experiencias sinodales, porque en esas experiencias salen estas cosas, ¿no? Experiencias sinodales muy buenas, pero otras experiencias sinodales donde se reconoce que, oye, yo no me siento incluido, porque a pesar de que hay asambleas sinodales, no, los acuerdos que hay no se cumplen, ¿no? O inclusive ni siquiera se llega a acuerdos. Eso por un lado, ¿no? Lo segundo, o la segunda cosa, iba un poco en línea a la pregunta de Joseph también sobre la cuestión de la justicia, ¿no? Y de cómo las justificaciones que nacen dentro de la iglesia también responden quizás a interpretaciones teológicas, interpretaciones sobre Dios que se han ido reproduciendo a lo largo de los años, ¿no? Recordaba también la intervención de Felipe cuando decía que muchas veces, sobre todo mujeres, pensaban a nivel teológico que el varón sabe más en cuestiones teológicas inclusive, porque también las mujeres tenemos menos oportunidades de hacer una especialización en teología, ¿no? Muchas veces las especializaciones en teología están cerradas para las mujeres y para laicas. Entonces, no sé cómo tú ves esta relación de la justicia. También pensaba en quizás la categoría de Fricker que propone injusticias epistémicas podría iluminar también estos aspectos de cómo eh, resolver, ¿no? Este diagnóstico que has presentado muy bien. Nada de eso. Gracias. Mm. Marco, tenemos otro comentario en el chat y ya puedes continuar y responder a los comentarios y preguntas. Carlota dice, muy clara la reflexión sobre el poder, escucha, toma de decisiones.
pues sigue siendo teórico, pero falta la práctica. La práctica Mm, sería el testimonio que anima y compromete a la corresponsabilidad, la justicia y la rendición de cuentas. Marco, te cedo la palabra. Gracias, gracias Felipe, y gracias por los comentarios, las preguntas, que son muy interesantes y voy a tratar de responder y seguramente voy a tratar, no necesariamente lo voy a lograr. Eh, Primero con lo de Carlota, de acuerdo con Carlota, eh, eh, creo que, y eso me permite conectar con lo que decía Isabel rápidamente, y es, claro, se trata de recoger esos testimonios y la pregunta es sobre qué tipo de metodologías habrían que utilizar para recoger esos testimonios. Porque nuevamente, siguiendo el camino de Forst, es importante, y sin duda la teología de la liberación, es importante detectar estos lineamientos de poder que se gestan en cada momento y en cada paso, ¿no? Que es algo que a veces no se discute mucho, ¿no? Se presuponen que hay espacios de buena voluntad en la iglesia y está bien ese presupuesto, pero ese presupuesto no es suficiente, ¿no? O sea, es necesario, pero no es suficiente. Entonces, frente a eso voy a responder en el orden que han ido comentando y preguntando también. Sobre la pregunta de Felipe, me detengo en esta frase de mujeres que no participan, hombres que participan y acaparan demasiado, y esta autopercepción de desigualdad. Yo diría que justamente ahí aparece el problema no solamente de una cultura que se gestó, sino de una estructura eclesial que gesta esa cultura que se practica. Entonces, eh, yo creo que ahí habría que ver dos caminos, ¿no? El primer camino, que me parece incorrecto, sería pensar que realmente ellas se perciben así porque ellas han decidido percibirse así, libremente, solas, aisladas, ¿no? Eh, o pensarse incluso que la propia comunidad solamente comete un error con esa autopercepción. Me parece que el camino correcto es pensar que si uno mira la historia eclesial, se ha gestado ese tipo de desigualdades y autopercepciones de desigualdad, y que no es culpa de la persona que se autopercibe, sino justamente es culpa de una estructura que hasta ahora nos ha tomado malas jugadas, ¿no? Contemporáneas. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que ahí son procesos largos, son procesos de pedagógicos y acompañamientos que tienen que tener en cuenta que nace desde abajo, entendiendo que hay una crítica que hay que hacer a una estructura que todavía permanece en el tiempo. O sea, lo que quiero decir es que no es una cosa fácil y que hay cosas que pueden generar también incluso procesos conflictivos y que hay que preverlos también en ese camino, ¿no? Sobre el segundo comentario, sinodalidad y León XIV, yo espero, todos hemos leído, o por lo menos hemos escuchado de la exhortación que sacó y que puso el acento en la opción preferencial por los pobres. Ahora, no sé si ya salió, o se supone que ayer, bueno, aquí ya es 16 de mayo, ustedes están en 15 de mayo. Se supone que el 15 de mayo debe salir, no sé si ya salió, ya debe haber salido la encíclica de León, que va en el acento de la reflexión sobre la inteligencia artificial. Pero creo que me parece que hay dos direcciones, ¿no? La primera es reforzamiento de una perspectiva sinodal, pero luego hay una característica muy particular de Prevost, del Papa León XIV, que tiene que ver con la experiencia de la vulnerabilidad. Y quizás ese es un giro interesante que habría que mirar, ¿no? Lo digo por las experiencias que él mismo ha tratado. Ha mirado de cerca abusos dentro de la iglesia, ha mirado de cerca la vulnerabilidad del caso peruano, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también ha conectado con espacios muy, digamos, de condiciones muy equitativas, digamos, en otros países. Entonces, creo que tiene esa mirada de conjunto que puede ayudar. Mi impresión es esa, es que tiene una mirada un poco más completa en el fondo. Pero bueno, como todo, no se puede predecir lo que sucederá. Eh, Sobre lo tercero, la corresponsabilidad. Eh, yo ahí, tú citaste a dos autores, voy a quedarme un poco con Nochetti. A mí me parece que Nochetti le da en el clavo por un lado,
en el sentido en que todos debemos ser corresponsables, pero creo que además, yo, desde mi mirada, digamos, Nochetti necesita una dosis de teología de la liberación también. Esa es mi impresión. Es decir, necesita todavía eh, pensar en estos mecanismos de poder que se ejercen todavía. Ella, para hacer un comentario muy concreto, Nochetti insiste mucho en lo de que el Concilio Vaticano II abrió la puerta a las mujeres, pero fue totalmente muy por debajo, y que en el camino se ha gestado más y se ha construido más post-Concilio Vaticano II, pero que es insuficiente y que la sinodalidad está reproduciendo un poco la insuficiencia de la inclusión de las mujeres. Pero entonces ella propone una idea de la corresponsabilidad, eh, pero yo diría que las personas podrían ser corresponsables, siguiendo un poco lo que he leído ahora en este documento. O sea, tú podrías ser corresponsable, pero a la vez podrías mantener incluso tu posición de subordinación dentro de una estructura eclesial que no te permite tomar decisiones también. O sea, la corresponsabilidad creo que tiene que repensarse en la lógica de la teología de la liberación. Eh, Luego, la pregunta de Joseph, me parece que fue, ya, yo ahí diría dos distinciones. Es cierto que Rainer Forst insiste con el derecho a la justificación, que recoge la idea de las razones. Ahora, yo lo que he hecho es más bien, si ahí Joseph seguramente se da cuenta, es no recoger ese argumento sobre el derecho a la justificación, sino más bien, digamos, direccionarme a la pregunta sobre la justicia. Y entonces, eso me permite a mí decir que, por un lado, eh, el efecto de la justificación podría ser demasiado cognitivo, ¿no? O sea, insiste en las razones, en las razones, en las razones, y claro, el mejor argumento podría primar, y yo no estoy yendo por ahí, sino estoy yendo por la pregunta de la justicia. Y entonces aquí viene la segunda pregunta que sí me parece que da en el clavo, que es eh, la pregunta de quién le da qué a quién. Creo que desde mi comprensión, sí, de alguna manera está nutriendo al carácter sinodal, pero también al mismo tiempo está diciéndole a la sinodalidad que ponga el dedo donde las personas deciden sobre ese proceso sinodal. Pongamos un ejemplo, si en mi comunidad implementamos el proceso sinodal, no se trata solamente de la participación y de la escucha, sino que para Force la pregunta es, ¿quién es la persona que recoge la información? ¿Quién es la persona que traslada esa información? Y si eso realmente en el camino está haciendo rendición de cuentas respecto a la comunidad, con los procedimientos necesarios para que eso ocurra, ¿no? Y luego, claro, desde la mirada de Force, algo que sí me parece interesante es que va a niveles mayores inclusive. Porque claro, en nuestra comunidad puede suceder, pero bueno, lo que pasó en el documento final del Sínodo de la Sinodalidad también fue muy propositivo, pero también muchas cosas se fueron de lado. O sea, si usted, bueno, yo sé que no es accesible porque es, digamos, el documento previo, el borrador se trabajó previo a la publicación del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. También hay, digamos, hay brechas, hay cosas que se van, hay cosas que se ocultan, y yo creo que es ahí donde apunta la teología de la liberación. O sea, por un lado, vamos a decir, Force apunta a quién decide, quién toma la decisión, quién toma la información y quién la circula, y la teología de la liberación ayuda para entender quiénes son los que terminan quedando desaparecidos en ese camino. Entonces, por eso, ambos me parece que podrían ayudar mucho en la comprensión. Y para terminar, eh, Isabel luego apuntó a las injusticias epistémicas. Yo lo comento muy rápidamente. Miranda Fricker
es una filósofa que apuntó a que, además de las injusticias que vivimos, hay injusticias que son de dos tipos. Injusticias testimoniales, es decir, que incluso si tú eres vulnerado o vulnerable o vulnerada, tu testimonio no es tomado en cuenta, por más que insistas. Un gran primer problema, creo que eso puede ocurrir también, ha ocurrido en los espacios eclesiales. Y luego, por otro lado, que la injusticia que uno sufre la puede expresar, pero eh, la misma persona que sufre la injusticia no sabe exactamente qué le está pasando cuando ocurre esa injusticia. Voy a poner un ejemplo. Un catequista que le diga a sus catecúmenos, los acompañe durante varias semanas, pero al final alguno o alguna se le acerca no sé, y se sobrepasa. Entonces la persona que se siente que la tocan no sabe si es un cariño o es un acoso, ¿no? Entonces está en ese limbo, en esa cuestión sinuosa, ¿no? Miranda Fricker dice, bueno, eso sinuoso, eso gris, eso raro, es una injusticia que hay que empezar a trabajar en los espacios para poder justamente ponerlo en palabras, ¿no? Entonces creo que ahí hay, solamente quiero remarcar eso que dice Isabel, porque creo que es un tema que las iglesias y los espacios sinodales también deben abrazar. Formas diversas, borrosas, difíciles incluso de expresar. Bien, eso yo he tratado de responder. No sé si me alargué mucho, pero gracias y tú dirás, Felipe. No, está perfecto, pues un poquito, pero creo que era necesario porque también había bastantes comentarios. Entonces las invito a que abran sus cámaras porque vamos a tomarnos una foto para que se peinen y queden bonitos y bonitas, ¿ya? Otra observación, yo estaba tomando la asistencia y hay varias personas que tienen en la descripción del nombre la marca de teléfono, quizás el nombre incompleto, entonces quizás para la próxima